Buenas tardes, queridos trabajadores. Yo les voy a brindar a continuación una capacitación acerca del riesgo psicosocial, como lo es el estrés laboral. Esta capacitación lo que busca es orientar a los participantes, es decir, a ustedes como trabajadores de esta empresa, eh, para que conozcan pues las diferentes técnicas del manejo del estrés y los factores de riesgo que el estrés puede presentarles y las consecuencias a corto y largo plazo que puede generar el estrés laboral. Empezamos pues diciendo que muchos pues estudios demuestran que el estrés laboral es muy común y tiene un impacto muy importante en la organización, es decir, en la empresa y también en el trabajador como tal, en la calidad de vida pues de las personas. Es importante decir que los factores de riesgo deben tenerlos muy presentes para que puedan identificarlos si están presentando algunos de estos factores de riesgo o están viendo pues que de pronto están empezando a sufrir de estrés laboral. Los factores de riesgo son la sobrecarga laboral, que se nos ponga pues muchas más actividades de las que nosotros podemos, digamos, realizar de una manera pues adecuada y de la manera correcta en la empresa. La falta de apoyo, que digamos tengamos un problema y no encontremos a quién recurrir a, como ayuda pues para que nos colabore en este problema, bien sea laboral o personal. La inseguridad laboral también es, digamos, un factor de riesgo. Si nos sentimos inseguros, bien sea por nuestra capacidad, que de pronto creamos que no somos capaces de realizar las labores que se nos están presentando, pues que nos están encomendando a nosotros, o que nos sintamos pues incapaces de lo que podemos realizar. Esto nos puede generar un estrés, no confiar en nosotros mismos, creer que no somos capaces de asumir las actividades que nos están poniendo en una empresa. El horario prolongado, el que nos pongan pues digamos muchas actividades, eh, o nos pongan a trabajar en un fuera de horario, digámoslo así, laboral, y en horas muy prolongadas. Esto genera estrés porque la persona obviamente no va a descansar lo suficiente, y no va a tener como la capacidad pues de poder descansar y realizar las actividades al siguiente día de manera correcta, ya que el estar cansado nos va a generar que no hagamos las actividades como son, y segundo, que nos empecemos pues a estresar y a enfermar por no descansar bien, ya que el descanso es muy importante. Las horas de sueño son fundamentales para poder realizar nuestra jornada laboral de la manera adecuada en nuestra empresa. Son mínimo 8 horas diarias que debemos dormir y debemos descansar. La baja remuneración también es un factor de riesgo. De pronto que estemos desempeñando una labor o varias labores que digamos merezca que, que se nos reconozca en una remuneración pues mucho más alta, que digamos nos encomienden a realizar labores de un cargo mucho más alto y nosotros lo sepamos hacer y lo hagamos de la manera adecuada, pero que no nos reconozcan tanto en el cargo en el que estamos y como en la remuneración que nos deben pues reconocer por estar realizando estas labores. Es decir, si yo estoy trabajando, un ejemplo, en una empresa de oficios varios, y a mí me ponen a hacer informes, me ponen a hacer cosas o digamos actividades de un cargo que son pertenecientes pues a un cargo de una persona ya mucho más preparada, que sea profesional, pero que yo puedo hacer digamos esa labor porque de pronto tengo los conocimientos, pero no me lo reconozcan ni monetariamente ni tampoco subiéndome digamos de cargo. Eso también puede generar un estrés laboral
que la persona o el trabajador, digamos, se moleste porque te ponen a hacer actividades pero no te lo reconocen de ninguna manera. Entonces esto también es un factor de riesgo, digamos que se pongan actividades que no pertenecen a tu cargo. Las reacciones del estrés, es decir, las consecuencias, digamos a corto plazo, son la baja productividad. El trabajador pues empieza a bajar su productividad, a no tener tantas ganas de trabajar, hacer las cosas mucho más lento, eh, o sin ganas, sin ninguna motivación, que no tenga ninguna motivación para realizar las actividades o para ir a su trabajo. Otras son los errores, digamos que se cometan algunos errores o muchos errores realizando pues las actividades laborales, también puede ser una consecuencia del estrés. Consecuencias emocionales también hay, como lo son, digamos que estén más susceptibles, que reaccionen mal a cualquier comentario, a cualquier recomendación, que tengan problemas con sus compañeros, con su jefe inmediato, que no reaccione pues bien a lo que se le dice, que esté triste, que esté irritable. Esas son también unas consecuencias emocionales que se pueden generar por parte del estrés laboral. También fisiológicas, como lo son la falta de apetito o el comer mucho, se pueden presentar las dos, lo que puede pues, generar obesidad, y esta obesidad puede desencadenar muchas otras enfermedades mucho más graves, o la falta de apetito, una delgadez severa también puede generar la caída del cabello, dolores en el brazo, dolores en alguna parte del cuerpo. El estrés es real y realmente produce dolores corporales fuertes. Entonces hay que poner mucho cuidado en cuanto al estrés laboral. Las consecuencias a largo plazo para la empresa pues es el absentismo, la pérdida digamos económica, ya que una persona pues ya con un caso severo de estrés laboral se va a ausentar, no va a querer ir a la empresa, ya hay que digamos intervenirlo de manera médica para poder pues como que se recupere de este estrés, y en todos los ámbitos fisiológicos, emocionales, psicológicos. Entonces digamos que el absentismo genera pues pérdida económica para la empresa y productiva, o sea, va a bajar su rendimiento y su productividad. Y tanto y como para la persona también se puede producir una hipertensión arterial, lo que también pues ya es una enfermedad muy grave que se puede producir a largo plazo por el estrés laboral. Los desórdenes afectivos, como lo decía, la persona empieza a sufrir problemas, y no solamente con las personas con las que trabaja, ya esto lo empiezan a trasladar a sus casas, a sus familias, en donde empiezan ya digamos a perder esa relación que tenían con sus hijos, con sus papás, con sus esposas o con sus esposos, y empiezan a generar problemas que va a afectar pues su vida emocional y su vida personal y familiar. Empiezan a inducirse ya o a recurrir a bebidas alcohólicas para digamos mejorar estos síntomas, digámoslo así, o al tabaco. Entonces empiezan a tener ya hábitos que antes no tenían, como lo es el fumar, el tomar de forma pues excesiva, lo que pues puede producir un tabaquismo severo, o el que empiecen a inducirse pues al alcoholismo, que puede generar también otro tipo de enfermedades del hígado y otras pues enfermedades que genera el alcoholismo. Las alteraciones metabólicas, como lo decía, empiezan a comer muchísimo más, o pierden el apetito, lo que genera pues un problema pues en la salud de la persona, siendo cualquiera de estas dos lo que suceda, la pérdida del apetito o que empiezan a comer de más. Bueno, también vamos a hablar sobre la prevención para que ustedes sepan cómo prevenir
el estrés laboral. Y primero tengan muy en cuenta que si alguno de ustedes está, digamos, teniendo alguno de estos síntomas o ven que pueden, eh, digamos que son susceptibles a tener un estrés laboral, me lo comuniquen a mí, que yo como la profesional de seguridad y salud en el trabajo puedo ayudarlos en digamos, a reducir este factor de riesgo o a prevenirlo. Y si ya lo están sintiendo, digamos, a entrar a actuar para que se puedan evitar este tipo de factores de riesgo, para que se cambien ese tipo de factores de riesgo. También contamos con la psicóloga, que también nos puede ayudar en este caso, que nos da muchas recomendaciones y también pues que nos pueden ayudar a mitigar las consecuencias del estrés laboral. Entonces, en cuanto a la prevención, podemos ver que alimentarse bien desde lo personal, pues vamos a decir algunas recomendaciones como lo son alimentarse bien, hacer deporte, también es dormir bien, también es una muy buena recomendación, gestionar adecuadamente el tiempo, es decir, digamos, planificar lo que vamos a hacer en el día, planificar muy bien las actividades que nos ponen en la empresa, digamos, tener el tiempo para cada cosa y así no dejar pues que las actividades en la empresa se nos junten y a lo último pues se nos genere un estrés porque no podemos realizar alguna o no las podemos realizar todas de la mejor manera y de la manera pues completa como se deben realizar. Y en cuanto a la prevención desde las empresas, desde lo que deben hacer las organizaciones, eh, digamos que es una selección adecuada de los trabajadores. Es decir, se debe poner a un trabajador eh, que tenga la preparación adecuada para ese puesto en el trabajo. Es decir, lo que decía ahora, yo no puedo poner a alguien que sea un técnico en seguridad y salud en el trabajo a realizar actividades que tiene que hacer un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Entonces se debe planificar muy bien el perfil tanto personal como académico del trabajador y así saber en qué puesto, contando pues, digamos, o teniendo en cuenta sus aptitudes, sus talentos, su formación profesional o educativa y dependiendo de eso ponerlo en el puesto que se, o sea, que va a estar bien para él y así eh, poder o digamos evitar que se generen estos tipos de estrés laboral. Cuidar el medio físico. eh, Ustedes duran aquí 8 horas mínimo, muchas veces son 10 12 horas y ustedes están la mayor parte de su tiempo aquí en la empresa. Entonces su ambiente laboral debe estar o debe ser que esté a gusto, o sea, que sea a gusto para ustedes, o sea, que dé gusto entrar a ese ambiente laboral, tener una buena relación con sus compañeros y que a ustedes les guste ir a su ambiente laboral como tal. Un diseño adecuado a los puntos de trabajo pues también va muy en cuenta del puesto de trabajo, tener muy buenas digamos instrumentos para trabajar, muy buenas puestos de trabajo muy cómodos y que ustedes pues se sientan a gusto con las cosas que hayan aquí en la empresa y que los, digamos, los invite pues a realizar las actividades de la mejor manera. Si de pronto ven que les falta recursos, que les falta algunas cosas para realizar sus actividades, también me lo pueden decir y yo voy a gestionar pues que se haga y se les entregue estos instrumentos que les hace falta. La comunicación también es muy importante, que ustedes se lo digan a su jefe inmediato o a mí o a la psicóloga y vamos a intervenir en este caso. El plan de prevención de estrés también es algo que vamos a hacer con la psicóloga para crear estrategias para ustedes, los trabajadores, y que digamos tengan un ambiente laboral sano, que en la parte psicosocial estén
muy bien y realicen sus actividades de la mejor manera. Muchas gracias.